El sudor frío empapa la espalda de Ricardo mientras observa la pantalla gigante. La imagen de Donald Trump, severo y con la mirada fija, ocupa toda la pantalla. De pronto, una figura menuda, pero imponente, se interpone entre el expresidente y el atril. Es Claudia Sheinbaum, presidente de México. La multitud, un mar de rostros expectantes, se queda en silencio. Un murmullo empieza a crecer, un tsunami a punto de estallar. Esto es increíble. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. La escena, transmitida en vivo desde la sede de la ONU en la Ciudad de México, es una bomba. Ricardo, un migrante venezolano que trabaja como lavaplatos en un restaurante mexicano en Nueva York, aprieta el control remoto con fuerza. Su corazón late con violencia contenida. El miedo a la deportación de los Estados Unidos es su constante compañero, una sombra alargada que se cierne sobre su vida. Al lado, María, una joven migrante mexicana que llegó a Estados Unidos a los 6 años, observa con incredulidad. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejan un complejo cóctel de esperanza y temor. Sheinbaum, con una voz firme y clara que se escucha en todo el mundo, confronta a Trump. Sus palabras, aunque medidas, son un desafío directo. Habla de los migrantes mexicanos y venezolanos, de sus sueños rotos, de las familias separadas, de la injusticia que muchos han padecido. Menciona las políticas de deportación de los Estados Unidos y la situación de los migrantes de Estados Unidos en otros países, haciendo hincapié en la necesidad de un trato humano y con respeto a los derechos humanos. La cámara enfoca a Trump, cuyo rostro se contrae en una mueca de sorpresa y enojo reprimido. La tensión es palpable. Ricardo, acostumbrado al silencio sumiso de la cocina del restaurante, se siente extraño escuchando a alguien defenderlo, a alguien enfrentarse a la figura gigantesca que lo ha mantenido en la incertidumbre. La valentía de Sheinbaum, a miles de kilómetros de distancia, le inyecta una nueva corriente de esperanza. María, por su parte, ve en Sheinbaum una figura materna, protectora, una luz en la oscuridad de sus recuerdos de la infancia. Recuerda su viaje, la separación de su familia y el constante miedo que sentía. La confrontación dura varios minutos, un intercambio de palabras cargado de tensión. La retórica de Trump, acostumbrada a la dominación, se ve enfrentada a la firmeza y elocuencia de Sheinbaum. La presidenta de México no cede, defiende con argumentos irrefutables la dignidad de los migrantes, recordando el legado de lucha y resistencia de su pueblo. La transmisión se interrumpe varias veces debido a la congestión de la red, pero la intensidad de la escena sigue intacta. Después del evento, las redes sociales estallan. El hashtag #Sheinbaum vs Trump se convierte en tendencia mundial. Ricardo, sintiéndose por primera vez visto y escuchado, comparte el video en su perfil de Facebook. Recibe mensajes de apoyo de otros migrantes, un sentimiento de solidaridad que lo conmueve profundamente. María, impulsada por un nuevo ímpetu, se inscribe en clases nocturnas para obtener su ciudadanía. En contraste con Ricardo y María, Daniel, un compañero de trabajo de Ricardo, observa la escena con desdén. Daniel, un americano de ascendencia italiana que siempre ha expresado opiniones xenófobas, critica la acción de Sheinbaum. Interfiriendo en asuntos que no la conciernen, murmura, con una expresión de superioridad. Para él, los migrantes son una carga, una amenaza. Pero incluso él, al observar la perseverancia de Sheinbaum, empieza a cuestionar sus propias convicciones. Los días siguientes transcurren en un ambiente de incertidumbre. La repercusión mundial de la confrontación es inmensa, generando un debate sobre inmigración, derechos humanos y el liderazgo político. La situación de Ricardo y María, y la de millones de migrantes como ellos, se convierte en el centro de atención. El presidente de los Estados Unidos emite una declaración tibia, tratando de minimizar el impacto del evento.
Sin embargo, el acto de valentía de Sheinbaum ha abierto una grieta en el muro de la indiferencia. La historia de la confrontación entre Sheinbaum y Trump se convierte en un símbolo de esperanza para Ricardo y María. Les recuerda que la voz de los oprimidos puede ser escuchada, que la lucha por la justicia vale la pena. El ejemplo de Sheinbaum les enseña que la integridad y la valentía pueden cambiar el mundo, incluso en medio de las circunstancias más adversas. Daniel, aunque sigue teniendo sus prejuicios, reconoce, en silencio, la fuerza y el impacto de la acción de la presidente mexicana. El contraste entre la humildad de Ricardo y María y la arrogancia inicial de Daniel resalta la poderosa lección de la humildad y la empatía. El encuentro no soluciona todos los problemas de la inmigración, pero sí planta una semilla de cambio, una semilla de esperanza que germina en los corazones de aquellos que buscan un lugar en el mundo. ¿Qué piensas de la valentía de Claudia Sheinbaum? ¿Qué lecciones aprendiste de esta historia? Comparte tus ideas en los comentarios. Meses después de la impactante confrontación en la ONU, la vida de Ricardo y María continúa entretejida con la sombra de la incertidumbre migratoria, aunque ahora teñida con un hilo de esperanza. Ricardo, impulsado por el discurso de Claudia Sheinbaum, ha comenzado a asistir a reuniones comunitarias para migrantes en Nueva York, organizadas por la organización sin fines de lucro Catholic Charities. Allí encuentra un espacio seguro, un lugar donde compartir sus experiencias y conectarse con otros que entienden sus luchas. María, por su parte, ha progresado notablemente en sus clases de inglés como segundo idioma, ofrecidas por el CUNY, City University of New York. Su determinación es palpable, alimentada por la convicción de que un futuro mejor es posible. El restaurante donde trabaja Ricardo, El Sol Mexicano, ha experimentado un repentino aumento de clientes tras la viralización del video de la confrontación. Muchos, conmovidos por la historia de los migrantes, se acercan al establecimiento para mostrar su apoyo, comprando comida y dejando generosas propinas. Ricardo, quien siempre ha sido un trabajador silencioso y eficiente, se ha convertido en una figura destacada, un ejemplo para sus compañeros. Su timidez ha ido desapareciendo, reemplazada por una nueva confianza en sí mismo. La solidaridad recibida no solo le ayuda económicamente, sino que también lo fortalece emocionalmente. Empieza a participar en las discusiones políticas del restaurante, demostrando un interés y conocimiento que sorprenden a sus compañeros de trabajo, incluyendo a Daniel, quien observa este cambio con una mezcla de recelo y admiración. Daniel, por su parte, ha experimentado un cambio sutil pero significativo. Las palabras de Sheinbaum, aunque inicialmente las rechazó, resonaron en su interior. Las imágenes de los migrantes luchando por sobrevivir, que ha visto en las noticias y en las redes sociales, lo han hecho reconsiderar sus prejuicios. Comienza a leer artículos sobre la historia de la inmigración en Estados Unidos, investigando las complejidades de un tema que antes ignoraba. La transformación no es instantánea, ni drástica, pero es palpable en su comportamiento diario. Se muestra más tolerante con sus compañeros migrantes, evitando los comentarios despectivos que antes eran habituales. Incluso llega a participar en una conversación con Ricardo sobre la importancia de la justicia social, una conversación que se desarrolla con respeto mutuo, aunque con diferentes puntos de vista. Mientras tanto, la política internacional sigue en ebullición. El gobierno de los Estados Unidos, bajo presión de la comunidad internacional y los movimientos activistas, ha comenzado a revisar algunas de sus políticas migratorias, aunque de manera lenta y cautelosa. La figura de Claudia Sheinbaum se convierte en un símbolo de resistencia y defensa de los derechos humanos, generando admiración y respeto en todo el mundo. Varias organizaciones internacionales la contactan para colaborar en proyectos relacionados con la migración, reconociendo su liderazgo y su compromiso con la justicia social. La presidenta de México, consciente del impacto global de sus acciones, sigue trabajando arduamente para mejorar las condiciones de los migrantes mexicanos en el extranjero y para facilitar la integración de los migrantes de Venezuela,
Estados Unidos y otros países en México. Un día, Ricardo recibe una inesperada notificación de un abogado especializado en inmigración. Tras meses de gestión y gracias a la presión mediática generada por la confrontación entre Sheinbaum y Trump, se le concede el asilo político. La noticia lo llena de alegría y alivio, una sensación abrumadora que lo impulsa a compartir su experiencia con otros migrantes. La lucha aún no ha terminado, pero esta victoria personal simboliza la posibilidad de un futuro más seguro y estable. La determinación de María también se ve recompensada. Aprobada su solicitud, y gracias a los esfuerzos de varios grupos de apoyo y voluntarios, se convierte en ciudadana estadounidense. El cambio en la vida de Ricardo y María es profundo y transformador. Ambos encuentran trabajo en organizaciones que promueven la integración de los migrantes, compartiendo sus experiencias y ayudando a otros a navegar el complejo sistema migratorio. Ricardo, con su nueva confianza, asume un rol de liderazgo, utilizando su voz para defender los derechos de los migrantes y para promover la empatía y la comprensión. María, por su parte, utiliza sus habilidades recién adquiridas para traducir y para proporcionar apoyo a las familias migrantes. Daniel, testigo de este cambio, se siente inspirado por su resiliencia y su compromiso. Ha encontrado su propio camino hacia la comprensión, alejándose de sus prejuicios iniciales. El contraste entre la humildad, la perseverancia y la fuerza de Ricardo y María y la actitud inicialmente arrogante de Daniel, ha demostrado un claro ejemplo de crecimiento personal y redención. Daniel, finalmente, se ha unido a una organización voluntaria que ofrece apoyo legal a los migrantes, utilizando sus conocimientos para contribuir a una causa que antes rechazaba. El orgullo y la arrogancia inicial han dado paso a la humildad y al compromiso con la justicia social. La confrontación entre Sheinbaum y Trump, aunque un evento puntual, se ha convertido en un catalizador para un cambio profundo y significativo en la vida de varias personas, mostrando el impacto que un acto de valentía puede tener en el mundo. La historia de Ricardo, María y Daniel se convierte en un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de la esperanza para superar las adversidades y de la importancia de la solidaridad y la empatía en un mundo fragmentado. El final de esta historia es solo el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde la lucha por la justicia social continúa, pero con la luz de la esperanza brillando más intensamente. ¿Qué te parece esta historia de redención y transformación? ¿Cómo crees que la valentía de Claudia Sheinbaum impactó el futuro de estas personas? Comparte tus pensamientos. 5 años después de la histórica confrontación en la ONU, la vida de Ricardo, María y Daniel ha tomado caminos inesperados, pero todos interconectados por el hilo conductor de la justicia social y la solidaridad. Ricardo, ahora un ciudadano estadounidense con una voz respetada en la comunidad migrante, ha fundado una organización sin fines de lucro llamada Puentes de Esperanza. Su organización ofrece apoyo legal, orientación laboral y programas educativos para migrantes en Nueva York y otras ciudades importantes del país. Puentes de Esperanza se ha convertido en un faro de luz para miles de personas, ofreciendo no solo ayuda práctica, sino también un espacio de comunidad y apoyo emocional. Ricardo, dejando atrás la timidez de sus primeros años en Estados Unidos, se ha convertido en un líder carismático, capaz de inspirar a otros con su historia de perseverancia y su compromiso con la justicia social. Sus discursos en conferencias y eventos públicos son conmovedores, resonando profundamente en el corazón de quienes los escuchan. La lucha por la igualdad y los derechos humanos se ha convertido en su propósito de vida. María, por su parte, ha completado sus estudios universitarios en la CUNY, obteniendo un título en trabajo social. Su experiencia personal como migrante le ha dado una perspectiva única y valiosa en su campo. Se ha unido a una agencia gubernamental dedicada a la asistencia social, trabajando directamente con familias necesitadas, incluyendo un alto porcentaje de familias migrantes.
Su empatía y su capacidad para conectar con las personas en situaciones vulnerables la han convertido en una trabajadora social excepcionalmente talentosa. El trabajo en la agencia gubernamental le ha permitido desarrollar proyectos para mejorar la integración de los migrantes en la sociedad estadounidense, combatiendo la discriminación y promoviendo la inclusión social. María ha llegado a ser una figura influyente en la política local, abogando por políticas que beneficien a las comunidades migrantes. Su voz se escucha con respeto y atención en los consejos municipales y en las reuniones comunitarias. Su trabajo en apoyo de los más vulnerables refleja el impacto del encuentro con Claudia Sheinbaum en su vida. Daniel, tras su transformación personal, se ha convertido en un activo miembro de Puentes de Esperanza, ofreciendo asesoría legal pro bono a los migrantes. Su conocimiento del sistema legal americano, combinado con su empatía recién descubierta, le ha permitido ayudar a cientos de personas a navegar el complejo proceso de inmigración. Su historia es una poderosa narrativa de cambio y redención, sirviendo como ejemplo de cómo la empatía y la comprensión pueden trascender las diferencias. Ha escrito artículos de opinión para periódicos locales sobre la importancia de la integración de los migrantes, compartiendo su transformación personal y animando a otros a abrazar la diversidad. El arrepentimiento por sus prejuicios anteriores lo impulsa a trabajar incansablemente para reparar las heridas del pasado y para promover la tolerancia y la inclusión. Su experiencia ha enriquecido el trabajo de Puentes de Esperanza, aportando una perspectiva única y valiosa. Claudia Sheinbaum, tras su confrontación con Trump, se ha convertido en una figura global, admirada por su valentía y su compromiso con los derechos humanos. Ha recibido numerosos premios internacionales por su liderazgo y su defensa de los migrantes. Ha viajado extensamente por el mundo, participando en foros y conferencias internacionales sobre la inmigración y los derechos humanos, compartiendo sus experiencias y ofreciendo su visión para un futuro más justo y equitativo. Su compromiso con los migrantes no se ha limitado a declaraciones públicas, ha liderado la implementación de políticas inclusivas en México, facilitando la integración de migrantes de diferentes nacionalidades. El impacto de su valiente acción en la ONU continúa resonando en el mundo, inspirando a otros líderes y activistas a defender los derechos de las personas vulnerables. La relación entre Ricardo, María y Daniel se ha fortalecido a lo largo de los años, creando una sólida amistad basada en la admiración mutua y el compromiso compartido con la justicia social. Se reúnen con frecuencia, intercambiando experiencias, apoyándose mutuamente en los desafíos y celebrando los logros. Su historia es un testimonio del poder de la perseverancia, la empatía y la solidaridad, mostrando cómo un solo acto de valentía puede inspirar un cambio trascendental en la vida de muchas personas. Puentes de Esperanza no solo se ha convertido en una organización exitosa, sino también en un símbolo de esperanza y unidad, una comunidad donde los migrantes pueden encontrar apoyo, orientación y un sentido de pertenencia. La culminación de esta historia no radica en un evento dramático o un final perfecto, sino en la transformación continua y el impacto duradero que las acciones de estos individuos han tenido en la sociedad. La lucha por la justicia social es un proceso continuo, y Ricardo, María y Daniel, inspirados por la valentía de Claudia Sheinbaum, continuarán luchando por un mundo más justo y equitativo, un mundo donde la solidaridad, la empatía y el respeto a los derechos humanos sean los pilares de una sociedad más unida. Su historia, en esencia, es una historia de esperanza, una historia que demuestra que el cambio es posible y que cada acto de valentía, por pequeño que parezca, puede tener un profundo impacto en el mundo. ¿Qué te ha inspirado más en esta historia? ¿Qué mensaje crees que transmite al mundo? Comparte tus reflexiones. 10 años después de la histórica confrontación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el panorama político y social ha cambiado significativamente. La influencia de Sheinbaum en la política internacional se ha solidificado, convirtiéndola en una figura icónica para los defensores de los derechos humanos y la justicia social.
Su trabajo incansable en la promoción de políticas migratorias justas ha llevado a cambios significativos en la legislación de varios países, incluyendo una reforma más humanitaria en las leyes de inmigración de Estados Unidos, impulsada en gran medida por la presión social generada tras la viralización del evento en la ONU. Su nombre se asocia con la esperanza y la resistencia, un símbolo de la lucha contra la xenofobia y la discriminación. Ricardo, ahora con cabello canoso pero una mirada aún llena de determinación, ha expandido puentes de esperanza a nivel nacional. La organización cuenta con oficinas en varias ciudades importantes de Estados Unidos, ofreciendo servicios a una comunidad creciente de migrantes. Su trabajo ha trascendido las fronteras, estableciendo colaboraciones con organizaciones similares en México y América Latina. Ricardo ha recibido numerosos reconocimientos por su labor humanitaria, incluyendo un premio presidencial por su destacada contribución a la integración de los migrantes en la sociedad estadounidense. Su impacto se extiende más allá de la ayuda directa, ha inspirado a una nueva generación de activistas comprometidos con la justicia social. Él mismo se ha convertido en un mentor para jóvenes líderes migrantes, compartiendo su experiencia y fomentando su liderazgo. María, consolidada como una figura líder en el campo del trabajo social, ha escalado posiciones en la agencia gubernamental, liderando proyectos a gran escala diseñados para mejorar la vida de las comunidades migrantes. Su experiencia personal y su formación académica le permiten comprender las complejidades de la integración social y desarrollar programas efectivos que abordan las necesidades específicas de cada comunidad. Sus investigaciones sobre las barreras para la integración de los migrantes son ampliamente citadas en círculos académicos y políticos, influyendo en las políticas públicas a nivel nacional. Su trabajo se centra en la promoción de la equidad y la justicia social, desafiando las desigualdades sistemáticas que afectan a los migrantes y trabajando para empoderar a las comunidades más vulnerables. Su compromiso con la justicia social trasciende su trabajo profesional. Es una figura activa en la política local, abogando por políticas inclusivas y un trato digno para todas las personas. Daniel, ahora un abogado respetado, continúa ofreciendo sus servicios pro bono a Puentes de Esperanza. Su transformación es completa, ha pasado de ser un escéptico de la inmigración a un activo defensor de los derechos humanos. Su experiencia personal le ha proporcionado una perspectiva única sobre los desafíos de la integración y la importancia de la empatía y el respeto. Ha escrito un libro sobre su experiencia personal, un testimonio de cambio y redención que ha tenido un impacto significativo en la opinión pública. Su libro se ha convertido en un texto de referencia en estudios de sociología y psicología, analizando la evolución de los prejuicios y la importancia de la educación para promover la tolerancia y la inclusión. Su trabajo en Puentes de Esperanza se centra en la capacitación y el empoderamiento de otros abogados para que puedan brindar apoyo legal a los migrantes. La culminación de la historia no se encuentra en un triunfo individual, sino en el impacto colectivo de las acciones de Ricardo, María, Daniel y la influencia de Claudia Sheinbaum. Su historia es un ejemplo inspirador del potencial del cambio social positivo, impulsado por la valentía, la perseverancia y el compromiso con la justicia social. Puentes de Esperanza continúa creciendo, ofreciendo servicios a una población migrante cada vez más diversa, reflejando una sociedad americana en constante evolución. Los esfuerzos de Ricardo, María y Daniel han contribuido a la creación de una sociedad más inclusiva, donde los derechos humanos se respetan y las barreras de la discriminación se desmantelan gradualmente. La historia de estos personajes, interconectada por el legado de Claudia Sheinbaum, demuestra que el cambio es posible, incluso frente a los desafíos más grandes. Su lucha por la justicia social es un recordatorio de que la perseverancia, la empatía y la solidaridad pueden transformar la vida de las personas y de las sociedades enteras. La historia sirve como un llamado a la acción, un mensaje de esperanza que anima a la gente a trabajar incansablemente por un mundo más justo, equitativo e inclusivo para todos. ¿Qué te ha conmovido más de esta larga historia? ¿Qué lecciones crees que podemos aprender de ella?
Comparte tus reflexiones y cómo te ha impactado este recorrido de 10 años. La lucha continúa, pero gracias al trabajo de estos individuos y al impacto de Claudia Sheinbaum, el futuro luce un poco más brillante para los migrantes y para todos aquellos que buscan un mundo más justo y equitativo. 20 años después de la histórica confrontación en la ONU, el mundo ha experimentado transformaciones profundas. La influencia de Claudia Sheinbaum en la escena global sigue siendo innegable. Su legado como defensora de los derechos humanos y la justicia social se ha extendido a través de varias iniciativas internacionales, incluyendo la creación de un fondo global para apoyar a los migrantes y refugiados. Su trabajo incansable ha contribuido a la promulgación de leyes más justas en muchos países, protegiendo los derechos de los migrantes y combatiendo la discriminación. Sheinbaum se ha convertido en una figura emblemática, un símbolo de esperanza y resistencia para millones de personas en todo el mundo. Su nombre se menciona con respeto y admiración en círculos académicos, políticos y activistas. Su figura continúa inspirando a jóvenes líderes a involucrarse en la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Ricardo, ahora un anciano sabio y respetado, ha pasado la batuta de Puentes de Esperanza a una nueva generación de líderes migrantes. Su trabajo ha trascendido su propia vida, creando una institución sólida y estable que continuará brindando apoyo a los migrantes durante muchos años. Ricardo ha dedicado sus últimos años a escribir sus memorias, un testimonio de perseverancia, valentía y la importancia de la esperanza. Su libro se convierte en un éxito de ventas, traducido a múltiples idiomas y utilizado como material didáctico en universidades y centros educativos. Las nuevas generaciones conocen su historia y se inspiran en su lucha incansable por la justicia social. Ricardo, alejado de la dirección diaria, pasa sus días ofreciendo consejo a jóvenes líderes y compartiendo su sabiduría con estudiantes y activistas. María ha alcanzado la cúspide de su carrera en el ámbito del trabajo social, convirtiéndose en una autoridad internacional reconocida por sus contribuciones en políticas migratorias. Sus investigaciones y estudios han influido en la formulación de políticas públicas en varios países, incluyendo la creación de programas de integración social más efectivos e inclusivos. Ha recibido numerosos premios y doctorados honoris causa por su trabajo humanitario. María continúa dedicando su vida al servicio de los demás, guiando a una nueva generación de trabajadores sociales comprometidos con la justicia social. Su enfoque se ha ampliado, abarcando temas como la salud mental de los migrantes, la lucha contra la trata de personas y la promoción de la educación inclusiva. Su legado trasciende su trabajo profesional, es una figura inspiradora para quienes buscan un mundo más justo y equitativo. Daniel, ahora un reconocido jurista y activista por los derechos humanos, ha dedicado su vida a la defensa legal de los migrantes y los refugiados. Su experiencia personal ha informado su trabajo, haciéndolo un defensor compasivo y eficaz de los derechos humanos. Él ha enseñado en varias universidades, impartiendo cursos sobre leyes de inmigración y derechos humanos, compartiendo su conocimiento y su compromiso con la justicia social con estudiantes de todo el mundo. Su libro se ha convertido en un texto de referencia en los estudios jurídicos, analizando la interseccionalidad del derecho y la justicia social en el contexto de la inmigración. Daniel también ha participado activamente en la defensa de los derechos de las minorías, utilizando su experiencia legal para promover una sociedad más inclusiva y justa para todos. La culminación de esta historia reside no en un evento específico, sino en el legado duradero que cada uno de estos personajes ha construido. Ricardo, María y Daniel, inspirados por la valentía y la visión de Claudia Sheinbaum, han dejado una huella imborrable en la sociedad. Puentes de Esperanza ha evolucionado hasta convertirse en una red global de organizaciones, ofreciendo apoyo y recursos a migrantes en todo el mundo. Sus esfuerzos, junto con la continua influencia de Sheinbaum, han contribuido a un cambio significativo en las políticas migratorias y en las actitudes sociales hacia los migrantes. La lucha por la justicia social sigue siendo un proceso continuo,
pero el trabajo de estos individuos ha creado un camino hacia un futuro más justo y equitativo. El impacto de la confrontación en la ONU se ha extendido más allá de las fronteras geográficas y del tiempo. Ha generado un movimiento global por la justicia social, inspirando a millones de personas en todo el mundo a defender los derechos de los migrantes y las minorías. La historia de Ricardo, María, Daniel y Claudia Sheinbaum se ha convertido en un símbolo de esperanza y perseverancia, recordándonos el poder transformador de la valentía, la empatía y el compromiso con los derechos humanos. Esta historia, que abarca décadas de lucha y perseverancia, nos deja con una reflexión sobre el poder del cambio, un testimonio de cómo un único acto de valentía puede generar un impacto duradero en el mundo, inspirando a otros a unirse a la lucha por un futuro más justo e inclusivo para todos. ¿Qué es lo que más te ha resonado de la historia completa? ¿Qué mensaje crees que transmite a las futuras generaciones? Comparte tus reflexiones y el impacto que esta larga y transformadora historia ha tenido en ti. 30 años después de la confrontación en la ONU, el mundo ha cambiado drásticamente. El legado de Claudia Sheinbaum trasciende las fronteras geográficas y temporales. Su nombre se asocia con la era dorada de los derechos humanos, un periodo marcado por un aumento significativo en la protección de los migrantes y refugiados a nivel mundial. Sus políticas, implementadas en México y replicadas en otros países, han llevado a la creación de sistemas de integración social más justos y equitativos, donde los migrantes tienen acceso a la educación, la atención médica y oportunidades de empleo sin discriminación. Su trabajo ha inspirado a una generación de líderes políticos y activistas comprometidos con la justicia social, y su influencia se siente en las políticas migratorias de todo el mundo. Universidades y centros de estudios dedican programas completos a su legado, analizando su impacto y las lecciones aprendidas. Monumentos y calles llevan su nombre en diferentes países, como un tributo a su incansable lucha por los derechos humanos. Ricardo, ya en sus últimos años, vive tranquilo, rodeado del cariño de su familia y amigos. Puentes de Esperanza ha trascendido su propia figura, se ha convertido en una red global poderosa que apoya a millones de migrantes en todo el mundo. Sus memorias se han convertido en un clásico de la literatura, un testimonio de perseverancia y esperanza que inspira a jóvenes de todas las culturas a luchar por sus sueños y defender la justicia social. Su nombre está indisolublemente ligado a la lucha por los derechos de los migrantes, un símbolo de resistencia y esperanza para generaciones futuras. Su casa se ha convertido en un lugar de reunión para jóvenes activistas que lo buscan para recibir su sabiduría y orientación. María, ya jubilada, pero con un espíritu aún indomable, continúa brindando asesoramiento y apoyo a organizaciones internacionales que trabajan en la protección de los derechos humanos. Su experiencia y su liderazgo han dado lugar a la formación de una nueva generación de líderes en el campo del trabajo social, quienes continúan su trabajo en la promoción de la justicia social y la equidad. Sus investigaciones y publicaciones siguen siendo ampliamente citadas en los círculos académicos, ejerciendo una influencia significativa en las políticas públicas. Su nombre está grabado en los anales de la historia como una destacada defensora de los derechos humanos y una figura clave en el movimiento global por la justicia social. Su legado reside en la creación de programas de apoyo para comunidades marginadas que siguen ayudando a las personas vulnerables en todo el mundo. Daniel, en sus años dorados, dedica su tiempo a escribir y a ofrecer conferencias sobre derecho y justicia social. Su libro se ha convertido en un texto de referencia en universidades de todo el mundo, enseñando a generaciones futuras de abogados la importancia de la justicia social y la compasión. Sus esfuerzos han influido en la formación de una nueva generación de juristas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Continúa su compromiso con Puentes de Esperanza, ofreciendo asesoramiento legal y apoyo a quienes lo necesitan. Su vida se ha convertido en un ejemplo de cómo la transformación personal puede generar un impacto significativo en la sociedad.
Su legado reside en la formación de jóvenes abogados con conciencia social y un profundo compromiso con la justicia. La culminación de esta historia no radica en un triunfo final o una resolución definitiva, sino en el legado perdurable de las acciones de estos individuos. Su trabajo ha transformado significativamente el panorama global, creando un mundo donde los derechos humanos de los migrantes son más respetados y donde las oportunidades de integración social son más accesibles. La confrontación entre Gloria Sheinbaum y Donald Trump, un evento aparentemente singular, desencadenó un movimiento global por la justicia social que se ha expandido y se ha fortalecido con el paso de los años. El mundo que han construido Ricardo, María, Daniel y la influencia perdurable de Claudia Sheinbaum es un mundo más justo, más inclusivo y más compasivo. Es un mundo donde la solidaridad y la empatía han superado la xenofobia y la discriminación, un mundo donde los derechos humanos de todos, independientemente de su origen o estatus migratorio, son protegidos y respetados. Es un mundo donde la lucha por la justicia social continúa, pero con una esperanza y una convicción renovadas, alimentadas por el legado de aquellos que se atrevieron a soñar con un mundo mejor y tuvieron el coraje de luchar por él. Este es el legado de la confrontación, un legado de valentía, perseverancia y esperanza. ¿Qué reflexión te deja esta historia a largo plazo? ¿Qué mensaje te inspira sobre la importancia de luchar por la justicia social? Comparte tus pensamientos sobre el significado final de esta saga de décadas. El mundo que han creado estos individuos es un testimonio del poder del cambio, la resiliencia del espíritu humano y la esperanza eterna de un futuro más justo para todos. 50 años después de la icónica confrontación en la ONU, el mundo recuerda a Claudia Sheinbaum como una figura legendaria, un símbolo de la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos humanos. Su legado trasciende las fronteras geográficas y culturales, inspirando a generaciones de líderes y activistas en todo el mundo. Su nombre se menciona con reverencia en las aulas universitarias, en los foros internacionales y en las comunidades de migrantes. Monumentos y museos celebran su vida y obra, perpetuando su mensaje de esperanza y resistencia. Su historia se cuenta en libros de texto, películas y documentales, recordando a las nuevas generaciones la importancia de la lucha por la igualdad y la justicia social. Los principios que defendió siguen siendo la base de las políticas migratorias de muchos países, impulsando la creación de sistemas más justos y equitativos para los migrantes y refugiados. Ricardo, María y Daniel han fallecido, dejando tras de sí un legado imborrable. Ricardo, cuyo nombre se asocia con la perseverancia y la determinación, es recordado como el fundador de Puentes de Esperanza, una organización que se ha expandido a nivel global, ofreciendo apoyo y recursos a millones de migrantes. Su libro de memorias sigue siendo una lectura obligada en muchas universidades, inspirando a los jóvenes a involucrarse en la lucha por la justicia social. Su figura se ha convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que buscan un futuro mejor, un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, la perseverancia y la fe en uno mismo pueden llevar al éxito. Su tumba, en un cementerio de Nueva York, recibe constantes visitas de personas que desean honrar su memoria. María, cuyo nombre evoca la compasión y el compromiso, es recordada como una líder en el campo del trabajo social, una pionera en la promoción de políticas migratorias inclusivas. Sus investigaciones y escritos siguen siendo fundamentales para comprender las complejidades de la integración social de los migrantes. Su legado se perpetúa en los numerosos programas sociales que se basan en sus estudios, proporcionando apoyo a comunidades marginadas y vulnerables en todo el mundo. Su nombre se asocia con la empatía y la dedicación al servicio público, inspirando a futuras generaciones de trabajadores sociales a luchar por la justicia social. Su nombre figura en numerosas organizaciones internacionales como miembro honorario. Daniel, cuyo nombre representa la redención y la transformación, es recordado como un destacado jurista y activista por los derechos humanos. Su lucha contra la discriminación es un faro de esperanza para las comunidades marginadas.
Su libro sobre la importancia de la empatía y la comprensión ha sido traducido a numerosos idiomas, enseñando a generaciones futuras la importancia de la compasión y el respeto hacia los demás. Su trabajo en Puentes de Esperanza fue fundamental para ayudar a cientos de migrantes a obtener asilo político y navegar las complejidades del sistema legal. Su figura es un recordatorio de que el cambio personal puede tener un impacto significativo en la sociedad. Su nombre se recuerda en las escuelas de leyes de todo el mundo. Puentes de Esperanza, fundada por Ricardo, ha trascendido a sus fundadores. Se ha convertido en una red global de organizaciones que continúan ofreciendo apoyo y recursos a millones de migrantes en todo el mundo. Su influencia se extiende más allá de las fronteras geográficas y políticas, creando un impacto positivo en la vida de innumerables personas. El espíritu de Puentes de Esperanza sigue vivo, impulsado por la misma pasión y compromiso de sus fundadores. Generaciones de líderes han seguido su ejemplo, inspirándose en el trabajo de Ricardo, María y Daniel, así como en el legado de Claudia Sheinbaum. Sus oficinas siguen siendo lugares de encuentro, de apoyo y de esperanza para personas de todo el mundo. La culminación de esta historia se encuentra en el impacto duradero del trabajo de estas personas y la influencia profunda de Claudia Sheinbaum. Su influencia colectiva ha generado un cambio social a largo plazo, creando un mundo más justo e inclusivo para los migrantes y las comunidades marginadas. Su legado no es solo una historia de perseverancia y lucha, sino también un faro de esperanza para las generaciones futuras, recordándoles la importancia de la compasión, la empatía y el compromiso con los derechos humanos. Su historia es un recordatorio de que un solo acto de valentía, un solo acto de compromiso, puede crear un cambio significativo en el mundo. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestro propio papel en la lucha por la justicia social y a comprometernos a construir un futuro donde todos sean tratados con dignidad y respeto. ¿Qué te inspira más de este largo recorrido a través del tiempo? ¿Qué reflexión final te queda sobre el poder del trabajo en equipo, la perseverancia y el legado que podemos dejar en el mundo? Comparte tu reflexión sobre el legado perdurable de estos personajes y su impacto en el mundo. El siglo XXI ha llegado a su fin. El mundo ha cambiado irreconociblemente desde la confrontación en la ONU. La tecnología ha avanzado de maneras inimaginables, la globalización ha profundizado las interconexiones entre naciones y culturas, y el concepto de ciudadanía ha experimentado una profunda transformación. El legado de Claudia Sheinbaum, sin embargo, sigue siendo el faro que guía el camino hacia un futuro más justo e inclusivo. Su nombre está inscrito en los libros de historia como la figura que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos de los migrantes. Sus políticas de integración social son estudiadas en universidades de todo el mundo, sirviendo como modelo para la creación de sociedades más equitativas e inclusivas. Su legado está presente en la legislación de numerosos países, protegiendo los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Estatuas y monumentos en su honor se erigen en ciudades de todo el mundo, recordando a las nuevas generaciones la importancia de la lucha por la justicia social. Los nombres de Ricardo, María y Daniel se han convertido en sinónimos de perseverancia, compasión y valentía. Sus esfuerzos conjuntos para ayudar a los migrantes han trascendido el tiempo. Puentes de Esperanza se ha transformado en una organización global de gran alcance, con programas que abarcan la educación, la atención médica, el desarrollo económico y la defensa legal de los derechos humanos. Su trabajo ha inspirado la creación de organizaciones similares en todo el mundo, todas ellas impulsadas por el mismo espíritu de solidaridad y compromiso social. Sus nombres se pronuncian con respeto y admiración en todos los rincones del planeta. Las calles y plazas que llevan sus nombres se convierten en lugares de encuentro, donde la gente se reúne para celebrar la herencia de la justicia y la inclusión social. Pero la culminación de esta historia no se encuentra en la celebración del pasado, sino en la comprensión del presente y la proyección hacia un futuro aún más inclusivo. En este futuro, la idea de nación-estado ha evolucionado,
dando paso a una cooperación internacional más profunda, donde los derechos humanos son universales y las fronteras son solo líneas en un mapa, no barreras para la justicia y la solidaridad. La tecnología ha unido a la humanidad como nunca antes, permitiendo una mayor empatía y comprensión entre culturas. La discriminación y la xenofobia se han reducido considerablemente, gracias a la educación, la sensibilización y el trabajo incansable de generaciones de activistas inspirados por el legado de Sheinbaum, Ricardo, María y Daniel. El legado de estos personajes no termina con la memoria de sus logros pasados, sino que se prolonga en la transformación continua del mundo. La lucha por la justicia social sigue en curso, pero el trabajo de estos pioneros ha allanado el camino para un futuro más equitativo. Las generaciones futuras continuarán construyendo sobre los cimientos que ellos establecieron, trabajando para lograr un mundo donde todos los seres humanos, independientemente de su origen o su estatus migratorio, sean tratados con dignidad y respeto, donde las fronteras no sean barreras para la esperanza y la oportunidad, donde la compasión y la solidaridad sean los principios rectores de una sociedad global unida. El mundo del futuro, moldeado por sus acciones y su visión, es un mundo donde la movilidad humana es un derecho, no un privilegio, donde la cooperación internacional se enfoca en proteger y empoderar a los más vulnerables. Es un mundo donde la diversidad cultural se celebra como una fuente de riqueza y donde el concepto de ciudadanía se ha ampliado para incluir a toda la humanidad. Este futuro, logrado a través de décadas de lucha y perseverancia, es el verdadero testimonio del impacto duradero del trabajo de Claudia Sheinbaum, Ricardo, María y Daniel. Es un futuro donde su legado continúa inspirando a las generaciones futuras a construir un mundo más justo, más equitativo y más compasivo para todos. Y es en este futuro, finalmente, donde encontramos la culminación de esta historia, no en un punto final, sino en un punto de partida hacia un mundo mejor, un mundo donde la esperanza y la justicia prevalecen. Esta es la historia de un cambio mundial, un cambio inspirado por la valentía y la perseverancia de unos pocos, un cambio que continúa hasta el día de hoy y que continuará hasta que la justicia y la igualdad sean una realidad para todos.